mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo, pues todavía veo que aumenta la maldad. En el pasado video estábamos hablando del doble cumplimiento o significado de algunas profecías, y comentábamos que el cuerno de Daniel 8 representaba, por una parte, al Imperio Romano en la época cuando el pueblo judío era el pueblo de Dios. En realidad, esta profecía señala el momento en el tiempo en el cual el pueblo judío dejaría de ser el pueblo de Dios, y la iglesia cristiana ocuparía su lugar como pueblo de Dios. Y por otra parte, el cuerno de Daniel 8 representa al anticristo. A diferencia de la profecía de Daniel 7, donde la cuarta bestia representa al Imperio Romano, y el cuerno que crece en su cabeza representa al anticristo, en la profecía de Daniel 8, el cuerno representa a ambos, al Imperio Romano y al Anticristo. De modo que así como el cuerno de Daniel 8 representa al Imperio Romano en la época cuando el pueblo judío era el pueblo de Dios, también representa a la iglesia de Roma durante la era cristiana. Esto es muy importante entenderlo, pues no hacerlo nos puede llevar a interpretaciones erróneas de las profecías, y estar esperando que ocurran eventos que nunca van a ocurrir. Y hablando de interpretaciones erróneas, en el video anterior también hablamos de Antíoco Epifanes y el enfoque preterista de las profecías, que las ponen como cosas pasadas que no tienen relevancia para nosotros hoy día. Pero también está el enfoque futurista. De este enfoque hablaremos un poco más cuando entremos en el capítulo 9 de Daniel. Solo quiero recalcar que el pueblo judío dejó de ser el pueblo de Dios cuando rechazó al Mesías. El pueblo de Dios ahora es la iglesia cristiana. Y eso también lo veremos al estudiar el capítulo 9. Interpretaciones proféticas que ponen al pueblo judío como protagonista nunca se van a cumplir. Quienes creen en estas interpretaciones vivirán esperando que se cumplan cosas que nunca van a ocurrir. Y por no saber el significado real de las profecías, ni se van a enterar cuando se estén cumpliendo las verdaderas, hasta que sea muy tarde. De paso, ya se están cumpliendo. Pero la gran mayoría de las iglesias protestantes están esperando que los judíos vuelvan a edificar el templo de Salomón. Si usted está esperando por eso, créame que se le ha perdido el norte. Las interpretaciones futuristas de las profecías, del dispensacionalismo y la doctrina de rapto secreto, como le enseña la novela Left Behind, tienen a la gente mirando hacia Jerusalén, cuando deberían estar mirando hacia el Vaticano y Washington. Bautistas, evangélicos, pentecostales y las iglesias protestantes en general creen, enseñan y predican estas cosas, sin siquiera saber de dónde proceden. Con este video concluimos con el capítulo 8 de Daniel, y en el próximo video comenzaremos con el capítulo 9. Cuando estemos estudiando el capítulo 9, que es el capítulo donde el mundo protestante se encuentra más confundido y enredado, veremos un poco de la historia de cómo fueron introducidas las interpretaciones futuristas dentro de las iglesias protestantes. Si usted es protestante y cree en la doctrina del rapto, se va a sorprender cuando vea cómo se originó esa doctrina y cómo fue introducida en las iglesias protestantes. Continuamos entonces con la explicación del ángel Gabriel, que aún no la hemos terminado. Dice el verso 23, y cuando el reinado de estos llegue a su fin y los malvados lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey de rostro soberbio y diestro en confundir. Y cuando el reinado de estos llegue a su fin, estos son los 4 cuernos, de los cuales surgirían las dinastías de los Ptolomeos y los Seleucidas. Y el surgimiento del cuerno pequeño, que es Roma, es lo que marca el fin del reinado de estos. El Imperio Romano y por supuesto el Anticristo surgirían después de los reinados helénicos, de modo que el cuerno pequeño no puede ser Antíoco Epifanes, pues Antíoco es uno de estos, y Gabriel dice que el cuerno representa a un rey que surgiría después del reinado de estos. Continúa diciendo el verso 23, y cuando los malvados lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey de rostro soberbio, y diestro en confundir. Bueno, eso no es lo que usted está viendo en su pantalla. Es que aunque les leo de una versión más moderna, lo que ustedes están viendo es la versión de 1909 de la Reina Valera. Lo que dice suena como si se hablara un número específico de gente pecadora, que cuando se llegue ese número, entonces surgiría el anticristo. La Biblia de las Américas traduce, cuando los transgresores se acaben, pero eso hace aún menos sentido. ¿Acaso habrá un tiempo en el cual dejarán de haber gente mala y cuando eso suceda es que surgirá el anticristo? Ahora, pero si en vez de usar la versión de 1909, o la Biblia de las Américas, que es una versión de 1986, vamos a la Reina Valera original, la del 1589, allí dice, cuando los prevaricadores estén en su colmo. También la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, usa la palabra colmo. Y en la Reina Valera de 1999 y el 2000 de la Sociedad Bíblica de Manuel, que son las que aquí usamos cada vez que leemos una cita, dice, y cuando los malvados lleguen al colmo de la maldad.
Hay una aplicación en Facebook que les recomiendo. Aunque solo tiene 3 versiones en español, tiene varias en inglés, e incluso versiones hebreas y griegas. La palabra que se traduce como colmar no se refiere a la cantidad de malvados o pecadores, sino a sus negocios o actividades. ¿Cuáles son los negocios de los malvados y pecadores? Pues sus pecados y maldades. Y no en el sentido de que esos pecados tienen o lleguen a un fin, sino que lleguen al máximo, al tope. Ahora, ¿cuándo los malvados llegaron al colmo de la maldad? Veamos en Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen, si hubiésemos estado en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que ustedes mismos dan testimonio de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Pues vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, al cual ustedes mataron entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. También que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los tesalonicenses, porque ustedes, hermanos, han venido a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues ustedes también han padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, que aquellos padecieron de los judíos, los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido. No agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, queriendo impedir que hablemos a los gentiles, para que puedan ser salvos. Y así colman siempre la medida de sus pecados, por lo cual la ira de Dios vino sobre ellos hasta el extremo. El colmo de los pecados es perseguir y matar a los mensajeros de Dios. Y el colmo de los colmos fue cuando el Hijo de Dios fue muerto por aquellos mismos que había venido a salvar. Y no conforme con matar a Cristo, los líderes religiosos del pueblo judío también quisieron acabar con sus seguidores, que también eran judíos, pero con un evangelio puro. Y aquí hay que hacer una aclaración. Muchos ven al cristianismo como una religión nueva que surgió del judaísmo, y no es así. El cristianismo no es una religión nueva, sino el evangelio original que viene desde los días de Adán y Eva, y que a través de los siglos los líderes religiosos del pueblo judío habían sepultado bajo un montón de reglas y tradiciones humanas, que convirtieron aquel evangelio de gracia en una religión de salvación por obras. Y ellos mataron a Cristo porque las obras de Cristo eran puras y las de ellos malas, y al lado de la pureza de Cristo su pretensión de santidad se veía tal cual era. Por eso mismo mataron a los profetas y a los apóstoles. Eran como alguien que se ve en un espejo y al ver que su cara está sucia, en lugar de procurar lavarla, prefieren romper el espejo. Pero ese evangelio puro, que fuera rescatado por las iglesias cristianas, fue nuevamente sepultado bajo tradiciones, filosofías y reglas humanas durante la era cristiana. Y así como los líderes judíos persiguieron a otros judíos, en la era cristiana vemos a la iglesia de Roma persiguiendo a otros cristianos, que querían continuar practicando el evangelio puro. Y así la iglesia de Roma también llegó al colmo de la maldad, al perseguir y matar a todos los que no se amoldaban a su forma de cristianismo, incluyendo a los cristianos fieles al evangelio puro. Y no solo los persiguió y mató, sino que además pretendió hacerlo en nombre de Dios. Continúa diciendo el verso 23, y se levantará un rey de rostro soberbio y diestro en confundir. Estas dos características, la primera se aplica al imperio romano, y la segunda al anticristo. La primera sin duda se está refiriendo a una profecía dada a través de Moisés, referente a las consecuencias que acarrearía el rechazar a Dios, que se encuentra en Deuteronomios 28, 49 y 48. Dice, Jehová traerá sobre ti, desde lejos, desde los extremos de la tierra, una nación que se lanza como águila, cuya lengua no entiendas, gente de rostro soberbio, que no respetará al anciano ni perdonará al niño. Esta profecía de Moisés también tuvo doble cumplimiento. Se cumplió cuando Babilonia, el león con alas de águila, destruyó a Jerusalén. Y se volvió a cumplir cuando estandartes con águilas se vieron en las afueras del muro de Jerusalén. Esos estandartes eran los del ejército romano, que destruyó a Jerusalén en el año 70. Y se levantará un rey de rostro soberbio y diestro en confundir. Ya hablamos de la primera característica, que se aplica a los emperadores romanos. Veamos ahora la segunda, la que se aplica al anticristo. Al principio Satanás quiso destruir la iglesia cristiana mediante la persecución por parte de la Roma pagana. Pero la persecución no tuvo el crecimiento del cristianismo, sino más bien ayudó a mantener la iglesia pura. Pero el diablo cambió la estrategia, y en vez de tratar de destruir la iglesia por la fuerza, lo hizo con la astucia.
Eso ya lo estudiamos en videos anteriores, de cómo Constantino exaltó el cristianismo y al obispo de Roma. Y de ahí que en adelante, poco a poco, solapadamente, el obispo de Roma fue aumentando su poder y creencias, doctrinas, supersticiones y prácticas paganas se fueron poco a poco y solapadamente introduciendo en la iglesia. ¿Recuerda usted cuando estudiábamos el capítulo 7 de Daniel las características del cuerno pequeño, el cual tenía ojos como de hombre? Vimos que los ojos son símbolo de sabiduría. Pero en el caso del cuerno pequeño no es sabiduría divina sino humana. Y a eso mismo es lo que se refiere cuando dice que el anticristo sería diestro en confundir. Los ojos como de hombre y el ser diestro en confundir son una y la misma cosa. La sabiduría divina está revelada en la Biblia, pero el anticristo confunde a la humanidad con doctrinas que no provienen de la Biblia, sino que proceden de filosofías producto de la mente humana. En esa institución regida por el anticristo, no es la Biblia sino la tradición la que dictamina las doctrinas. La mayoría de la gente cree que el anticristo será una persona malvada y atea que se levantará contra los cristianos, pero la misma palabra anticristo no quiere decir en contra de Cristo, como lo sería un enemigo abierto y declarado, sino en lugar de Cristo. Se refiere a un usurpador que pretende ocupar el lugar de Cristo. Por eso decimos que el diablo es el primer anticristo, pues fue el primero que pretendió ocupar el lugar de Cristo. Y como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cómo usted cree que el diablo puede engañar mejor a la gente? ¿Levantando un anticristo ateo y malvado, o levantando a un cristiano venerado por muchos y respetado por todos? Ahora solo lo estamos diciendo, pero en videos futuros demostraremos que el anticristo no sería ningún ateo, sino que surgiría de dentro de la misma iglesia cristiana. Pero volviendo al significado del colmo de la maldad, en el tiempo de la Roma pagana, esto se cumplió con la muerte de Cristo y la persecución de los cristianos por parte de los judíos. Y en el tiempo de la Roma papal se cumple con la persecución por parte de los papas contra aquellos cristianos que rechazaron las creencias paganas introducidas por la Iglesia Católica. Decíamos que el enemigo de las almas usó la persecución por parte de la Roma pagana para destruir la iglesia cristiana, pero luego se valió de la astucia para contaminarla con supersticiones y prácticas propias del paganismo. Siempre hubo fieles que mantuvieron la verdad, pero cuando el obispo de Roma se vio con el poder suficiente y sus adeptos llegaron a ser más que aquellos que querían permanecer fieles al evangelio tal y como había salido de las manos de Cristo y de los apóstoles, el diablo volvió a usar la fuerza. Del verso 24 en adelante, la descripción que el ángel Gabriel da del cuerno se refiere más que nada al anticristo. Hay quienes le han buscado que se le aplique también al imperio romano, pero al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene? Ya el imperio romano dejó de existir hace más de 1000 años. Y la única importancia que tiene el encontrar a Roma, a Grecia, a Persia o a Babilonia en las profecías es el poder ubicar dichas profecías en el tiempo. Y eso ya lo hemos hecho. Todas las interpretaciones que hasta ahora hemos dado y las que daremos siguen un orden cronológico. No vamos saltando de atrás para adelante ni de adelante para atrás, sino que hemos seguido un orden cronológico partiendo de un punto en el tiempo determinado por la misma profecía. Y cada una de las profecías nos ha llevado desde el punto de inicio señalado hasta el establecimiento del reino de Dios. Todas las profecías corren paralelas, cada una se concentra en diferentes aspectos de la historia que al ponerlas una al lado de la otra nos van revelando un cuadro cada vez más completo de la historia del mundo. Y si lo que había sido dicho que ocurriría y que ya en este siglo XXI es historia, ocurrió tal y como había sido predicho, lo que falta por ocurrir, incluyendo el establecimiento del reino de Dios, ocurrirá sin que falte nada de lo predicho. Gabriel continúa con la explicación diciendo, y su poder se fortalecerá, pero no por su propia fuerza. Esa es otra de las características del papado que ya hemos mencionado, que ha hecho guerras y ha perseguido sin tener un ejército, pues ha usado siempre el poder de los gobiernos de la tierra, quienes estuvieron dispuestos a poner sus ejércitos a disposición del papado, durante el tiempos y medio tiempo que duró su dominio. Y esa misma disposición de los gobiernos ha de verse nuevamente. Y cuando los gobiernos de la tierra nuevamente estén dispuestos a poner su poder a disposición de Roma, el anticristo resurgirá. Eso ya lo hemos visto en la profecía de Daniel capítulo 7, que el anticristo surgiría y reinaría por tiempos y la mitad de un tiempo, que cuando su reino terminara comenzaría el juicio, y antes de que el juicio terminara el cuerno volvería a hablar grandes cosas, lo que significa que el anticristo resurgirá. Dice, y causará destrucción espantosa y todo le saldrá como él quiera, y hará como le plazca y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. El papado obtendría victorias en el ámbito político, pero también lograría destruir al pueblo de los santos, hasta el punto que los creyentes fieles fueran reducidos a puñados de individuos ocultos en las montañas y bosques, esperando ser descubiertos y martirizados. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Ya de eso también hemos hablado.
de cómo filosofías extrañas a la Biblia, como el infierno, la inmortalidad del alma, la intercesión de los santos, la misa, la confesión auricular, las penitencias y todos los demás sofismas lograron echar por tierra el evangelio, convirtiendo el cristianismo en una religión de salvación por obras, las cuales hay que realizar para calmar la ira de un Dios implacable que nos echará a arder en un infierno de fuego donde seremos atormentados por los siglos sin fin si no hacemos lo que Él quiere. Dice que se considerará superior. ¿Qué más superior que considerarse Dios? Vicario el Hijo de Dios, Sumo Pontífice, Santo Padre. Estos tres títulos que el Papa se adjudica le pertenecen realmente a Dios. Vicario el Hijo de Dios, el Espíritu Santo es el único y suficiente representante del Hijo de Dios en la tierra. Sumo Pontífice, Jesucristo es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. No necesita ayuda ni de papas, ni de vírgenes, ni de santos, ni de nadie. Él solo se basta. Y Santo Padre, nuestro Santo Padre es uno solo, Dios el Padre. Ese individuo que se hace llamar Vicario del Hijo de Dios, Sumo Pontífice y Santo Padre, es un usurpador. Es, en todo el sentido de la palabra, un anticristo. Se considerará superior y tomará por sorpresas a muchos, y los destruirá. Yo no sé cuándo fueron sorprendidos en el pasado, pero sí sé que muchos se sorprenderán cuando ese viejito bonachón se vea con las fuerzas de los gobiernos del mundo nuevamente a su disposición. Y levante su dedo para mandar perseguir a los herejes y las persecuciones religiosas al estilo de la Edad Media vuelvan a repetirse en pleno siglo XXI. En la versión antigua de Reina Valera, que traduce palabra por palabra y no parafraseando el significado de las frases, como otras versiones más modernas, esa parte del verso 25 dice: y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos. ¿Cómo puede ser la paz un instrumento de destrucción? Cuando esa paz es fingida para ocultar las verdaderas intenciones. La tercera encíclica del Papa Benedicto XVI, publicada el 7 de julio del 2009, que lleva por título Caritas in Veritate, que en español quiere decir amor en verdad o amor verdadero, nos muestra cómo se puso la apariencia de paz para ocultar las verdaderas intenciones. En esa encíclica, Benedicto XVI habla de lo que, según la Iglesia Católica, el mundo necesita para que todos vivamos en paz. Entre un montón de ideas utópicas de amor y de abnegación que no toman en cuenta la naturaleza del ser humano, se esconde la idea de un gobierno mundial, con el Papa como cabeza. Ahora solo estamos mencionando estas cosas, que a muchos les parecerán ocurrencias de psicóticos, pero más adelante entraremos en detalles de los movimientos políticos religiosos que ocurren en el mundo hoy día, especialmente en Washington y en el Vaticano. Entonces ustedes podrán ver que ya todas las piezas están en su sitio, para que se acabe este mundo. Solo falta una cosa, y antes que termine con estos estudios de las profecías de la Biblia, ustedes sabrán cuál es. Continúa diciendo: y hasta se levantará contra el príncipe de los príncipes. Esto es presentado con más detalles en el capítulo 12 de Apocalipsis. Si el diablo hubiera tenido el poder para hacerlo, hubiera destruido a Cristo. Pero como no puede, entonces procura destruir a sus seguidores. Así es como el anticristo se levanta contra el príncipe de los príncipes, destruyendo a sus súbditos. Mas sin mano será quebrantado. De esto también ya hemos hablado. Dios será quien destruya al anticristo, no serán manos humanas. No vendrá otro imperio de origen humano después del reinado del anticristo. Después del reinado del anticristo, el reino eterno de Dios, donde el mal no se volverá a levantar. No va a haber un imperio árabe como dicen los supuestos intérpretes de las profecías de Nostradamus, y tampoco los chinos se convertirán en la mayor superpotencia del mundo. Y nos estamos adelantando un poco a lo que veremos en el Apocalipsis, pero volvemos a repetir. No miren al Oriente Medio, ni tampoco miren para China, miren para Washington y el Vaticano. No viene nada más después de eso. Después de eso, el reino de Dios. Hasta aquí llega la explicación del ángel Gabriel. Pero no se detiene porque hubiera terminado, sino porque el anciano Daniel ya no daba para más. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo por algunos días. Y cuando convalecí, atendí los asuntos del rey. Pero quedé perturbado por la visión y no la entendía. Aún falta explicar una parte de la profecía, la parte de las 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario. Sobre esto, Gabriel solo dice a Daniel que la visión de las tardes y mañanas que había sido dicha era verdadera y que guardara la visión porque era para después de muchos días. Pero hasta aquí llegaremos en este video. El resto del tiempo lo dedicaremos a explicar la fiesta de la expiación que se celebraba y aún hoy es conmemorada por los judíos cada otoño. Antes del sacrificio de Cristo por nuestros pecados, Dios estableció un sistema de sacrificios. Un animal inocente moría por las culpas de un ser humano pecador. No porque a Dios le agradara ver animales morir, sino para ejemplificar lo aborrecible del pecado y sus consecuencias, y para señalar hacia el futuro, hacia el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Tan pronto el hombre pecó y se vio desnudo, Dios lo cubrió con pieles. Esas pieles Dios no se las trajo a Adán y a Eva en un gancho de ropa. Allí está implícito el primer sacrificio por el pecado.
En los días en que el santuario terrenal y luego el templo de Jerusalén estaban en función, las personas llevaban allí sus ofrendas y sacrificios por sus pecados. El pecador ponía sus manos sobre el animal a ser sacrificado, simbolizando que sus pecados pasaban de él al animal. El animal entonces era sacrificado por el sacerdote, y ya fuera que el sacerdote llevara de la sangre del animal en un vaso o que comiera la carne del animal sacrificado, el sacerdote era entonces quien llevaba los pecados. Tanto el animal como el sacerdote representaban una porción del ministerio de Cristo. Cristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y Cristo el Sumo Pontífice, que intercede por nosotros ante el Padre. Cuando el sacerdote entraba en el santuario con la sangre en el vaso, o después de haber comido de la carne del animal, el pecado entonces pasaba del sacerdote al santuario. Y una vez al año el santuario era purificado de esos pecados, que durante todo el año el sacerdote había estado introduciendo dentro del santuario. 10 días antes del día de la expiación del santuario se tocaban las trompetas. Era un día importante, para el cual era necesario llegar preparado. Ese día era un día de ayuno y oración, y de arrepentimiento, pues era el día del juicio. Y ese día tenía que encontrarlos justificados delante de Dios. Esa era la única vez en el año que el sacerdote ungido o sumo sacerdote entraba dentro del velo, al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Pero antes debía bañarse, vestirse con las vestiduras sacerdotales y sacrificar un becerro por sus propios pecados. Entonces entraba al lugar santísimo con el incensario lleno de brasas del altar del incienso y 2 puñados de perfume santo, y la sangre del becerro que sacrificó por sus propios pecados. Primero quemaba el perfume, y entonces mojaba su dedo en la sangre y salpicaba con ella 7 veces sobre el arca del pacto. Esta es la parte del rito que corresponde a su propia purificación. Después de haberse purificado, el sumo sacerdote comenzaba la purificación del santuario. Para esto, primero ya se había echado suerte sobre 2 chivos, uno que iba a simbolizar a Cristo y otro que iba a simbolizar a Satanás. El sacerdote ungido entonces sacrificaba al macho cabrío que representaba a Cristo, y entraba con su sangre y el incensario detrás del velo nuevamente, esta vez para purificar el santuario. Y allí volvió a hacer con la sangre del macho cabrío lo mismo que había hecho con la sangre del becerro. Solo que ahora, al salpicar con la sangre del macho cabrío, que representaba a Cristo, el sacerdote lo que hace no es pasar sus pecados al santuario, sino tomar sobre sí todos los pecados que durante el año se habían acumulado en el santuario. Tal y como Cristo tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad en el Getsemaní. Después de haber terminado de purificar el santuario, el sacerdote ungido, quien ahora llevaba sobre sí todos los pecados acumulados en el santuario durante todo el año, los ponía sobre el macho cabrío que representaba a Satanás. Y ese chivo era entonces llevado al desierto para que muriera allí. El sacerdote ungido entonces se bañaba nuevamente y después de hacerlo ofrecía 2 carneros en holocausto, uno por él mismo y otro por el pueblo, como símbolos de consagración a Dios. Todo esto era símbolo de una realidad, o sea, el juicio final, pero a su vez tiene un significado profético. Nos señala el orden en que habrían de ocurrir 3 eventos. Cuando el sacerdote ungido se había purificado y estaba listo para comenzar a purificar el santuario, lo primero que hacía era sacrificar el macho cabrío que representaba a Cristo. Lo segundo que hacía era entrar al santuario para purificarlo. Y lo tercero que hacía era salir y colocar los pecados sobre el macho cabrío que representaba a Satanás, para que fuera llevado al desierto. De igual manera, lo primero que habría de ocurrir era el sacrificio de Cristo. Lo segundo era el juicio. Y tercero, bueno, dicen que el que la hace la paga. Pero tercero es que el diablo va a pagar por el mal que ha hecho. Ya desde los días de Moisés estaba descrito lo mismo que habremos de leer más adelante en el libro de Apocalipsis. Renglón tras renglón, precepto tras precepto, un poquito aquí, otro poquito allá, pero poco a poco, esto que nos puede parecer un rompecabezas va tomando forma, y para todo aquel que en realidad quiere conocer y hacer la voluntad de Dios, la luz va en aumento hasta que el día es perfecto. Si acaso usted siente que esto se ha puesto demasiado complicado para entenderlo, ore a Dios y vuelva a repasar los videos anteriores. También les recomendamos que vean otros videos sobre las profecías que hemos destacado en nuestro playlist. Pues así como pueden haber distintas formas de explicar una misma cosa, hay también distintas maneras de entenderla. Y usted debe buscar cuál se adapta mejor a usted. Y aunque haya entendido nuestros videos, véanlos de todos modos. En nuestro próximo video veremos la parte de la explicación del ángel Gabriel que falta, la de las 2300 tardes y mañanas. Pues comenzaremos el capítulo 9. Y después entraremos a explicar con detalles de dónde es que surgen las escuelas preteristas y futuristas. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga. Está en control, lo puedo sentir, reposa en mí.